Bueno, empezamos entonces. Son las 11:06. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes, una vez más con el Círculo Polar y con Societab. Les quiero pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados durante toda la sesión. Las preguntas que tengan pueden hacer por chat y el doctor Cabrera al final va a leer las preguntas de ustedes y la doctora Vania con mucho gusto va a responder. Pero por favor mantengamos los micrófonos silenciados. Es nuestra segunda sesión de psicoeducación este año. Nosotros hemos empezado con los niños, ahora estamos con los adolescentes, lo que nos parece tremendamente importante porque los niños y adolescentes son una población que están bastante invisibilizadas en esta pandemia. Y me alegro mucho de que Societab nos otorgue esas sesiones para ellos y para que aprendamos también todos los familiares que necesitamos ver y ponerse en el lugar de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Hoy la exposición la dará la doctora Vania Martínez, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile, y el título de la presentación sería Depresión en adolescentes o cosas de la vida. Entonces, muchas gracias, doctora Vania. Podemos empezar, ya tenemos un buen número de participantes y la palabra es suya. Gracias. Ya, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Y bueno, gracias a todos los que se están conectando también por su interés en esta temática, que es la que yo principalmente trabajo desde la clínica, o sea, atención con pacientes, pero también desde la investigación. Y bueno, no es cosas de la vida, es el título que le puse es Depresión en adolescente o cosas de la edad. Esto, bueno, es porque lo he escuchado muchas veces, ya de que cuando vienen los papás a consultar dicen, ¿no será algo de la edad, alguna cosa de la edad que le está pasando a mi hijo, a mi hija? Entonces, y también le puede pasar a los mismos adolescentes, ya de saber, tener esta duda, digamos, de si lo que a ellos le está ocurriendo tiene que ver con un cuadro que necesita pedir ayuda a algún profesional de salud o que se refiere a algo que habitualmente le podría pasar a los adolescentes. Entonces vamos a partir con algunos mitos que también son frases que hemos escuchado mucho. Esto fue también corroborado por la investigación que hizo una estudiante de diseño que quería hacer una campaña en relación a esta temática. Y un tema que se escucha mucho es que la depresión no es una enfermedad real, que es una excusa para no asumir responsabilidades, ¿ya? Y bueno, hay algo de verdad cuando hay gente que se aprovecha de este diagnóstico y sin tenerlo, digamos, por ejemplo, presenta una licencia psiquiátrica, pero la mayor parte de las veces no es así, o sea, es una enfermedad que es real y que la persona no es que no quiera asumir responsabilidad, sino que no puede asumir ciertas responsabilidades. Y otras frases que escuchamos a menudo que se parecen son, quiere manipular. Esto me lo preguntan mucho los papás. ¿No será que está manipulando? Que quiere llamar la atención, ¿ya? También eso, incluso dentro de los pares a veces se ve, o sea, los mismos compañeros o compañeras de curso, dicen, no, está puro llamando la atención. O es una pataleta, algo que ya se le va a pasar. Otro mito que nos encontramos muy a menudo es que las personas que se deprimen son débiles de carácter, ¿ya? Entonces, por contraste, la gente dice, bueno, hay que ser más fuerte, tienes que tirar para arriba, no es para tanto, no le pongas tanto. Hay gente que está peor que tú, ¿ya? Yo cuando era chico me pasó tal cosa, ¿ya? Y no me deprimí. Y también hay bastante de prejuicio en relación a quienes son jóvenes hoy en día y que lo están llamando la generación de cristal, copitos de algodón, ¿ya? Y entonces hacer ver que como que fuera una situación de debilidad que tienen las personas. Pero enfermarse de depresión no es una debilidad. Otro mito, la depresión se supera con fuerza de voluntad, depende solo de uno salir adelante. Entonces, si está deprimido, ¿por qué quiere? Se la buscó, digamos, no pone de su parte y todo está en su mente. Entonces, también eso es un mito y cuando lo contrastamos con enfermedades como, por ejemplo,
la diabetes, la hipertensión, uno sabe que hay algo que hay que poner de parte de uno para poder mejorarse o tratar esas enfermedades, por ejemplo, hacer ciertas dietas, seguir ciertas indicaciones, ¿cierto?, de actividad física, etcétera, tomar medicamentos a veces, y entonces no es tan distinto lo que ocurre con la depresión, es que efectivamente esperamos que haya ciertas situaciones que la persona pueda hacer, indicaciones que se le están dando para mejorar su salud mental, pero además se requiere algún otro tipo de tratamiento. Es mejor no contar que tienes depresión. Nadie te va a entender o vas a dar lástima. Y entonces esto va en contra de que podamos detectarlo precozmente, ¿ya? No quiero que se preocupen, no me van a creer, pensarán que es flojera. Hay una investigación que estamos llevando a cabo sobre las barreras que tienen los jóvenes para acceder a pedir ayuda. Y una de las barreras que queremos ver si es algo de nuestra cultura más latina, es justamente el que le da mucha importancia a la familia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay personas que han dicho, mi hermana está peor que yo, entonces prefiero que se preocupen de mi hermana, ¿ya? O mi mamá está enferma y entonces, por lo tanto, yo no quiero darle otro problema y no quiero contar que lo estoy pasando mal, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante de cómo las personas también ocultan sus síntomas para que no, las otras personas o no la demuestren como una lástima o piensan que no les van a entender. Los síntomas de la depresión te acompañarán el resto de la vida. Estaré siempre enfermo, no hay vuelta atrás, no volveré a ser feliz. También es otro mito, nosotros esperamos que con un buen tratamiento se pueda recuperar de esto. Hay veces que las depresiones son recurrentes o definitivamente la persona requiere un tratamiento muy a largo plazo, pero lo que esperamos es que los síntomas de la depresión sean lo suficientemente bien tratados. Es como, por ejemplo, lo que yo estaba explicando antes que ocurre con la hipertensión o con la diabetes. Efectivamente, puede ser que una persona esté bien compensada, pero que requiera un tratamiento por mucho tiempo o por gran parte del resto de su vida. Podría ocurrir lo mismo con la depresión, pero esperamos que se compensen los síntomas. Las personas con depresión siempre se ven tristes. Entonces, dicen, uy, pero no se nota que tú tienes depresión, he visto que se ríe, entonces no debe tener depresión. Ya esto ocurre, por ejemplo, en los colegios, ya que nos dicen los profesores, no, pero como si nadie se dio cuenta aquí que tenía depresión porque yo lo veo que se ríe y que conversa con sus compañeros. Y no se ve tan mal, ¿ya? Las personas con una depresión muy grave, ya que tiene demasiados síntomas por mucho tiempo, puede ser que sea muy fácil de identificar incluso por personas que no la conocen, pero la mayor parte de las personas que tienen depresión en realidad no están siempre mostrando sus emociones hacia el resto, sino que, como ya les explicaba, también tienden a guardar. Y también puede haber momentos en que lo pasen bien y que se rían. ¿Ya? Eso no va en contra del diagnóstico. Los psicólogos y psiquiatras no sirven o son para los locos. Esto sigue siendo algo que también se repite. O sea, si no estoy loca para ir al psiquiatra, no creo que los psicólogos, no creo ni en los psicólogos ni en los psiquiatras. Esto también siempre me ha causado como curiosidad por qué la gente lo dice de esa manera. ¿Ya? Sobre todo esto pasa con papás hombres. ¿Ya? No creo en los psicólogos ni en los psiquiatras, como no sé, que fuéramos al equivalente de un psíquico o algo así. Yo tengo problemas reales que no me van a resolver un psicólogo o un psiquiatra. También eso ocurre, porque en realidad muchos de los factores que predisponen a la depresión pueden ser situaciones de la vida, ¿ya? Como por ejemplo, mis papás se separaron, se murió mi mascota, me fue mal en el colegio, etc. Y entonces esperan, digamos que dice un psicólogo no me va a resolver ese problema, ¿ya? O un psiquiatra, ¿ya? Pero no es así. Lo que buscamos los psicólogos o los psiquiatras o los médicos de salud mental es trabajar en conjunto, incluyendo los factores que se pueden modificar y entendiendo aquellos que no se pueden modificar. Y yo no estoy loco para ir al psicólogo o al psiquiatra, también, como les dije, sigue siendo algo que se escucha. Si tomas medicamento, te vas a acostumbrar y no vas a poder vivir sin ello. ¿Ya? Y también es algo que está muy inculcado, que
existiría una dependencia, entonces se va a ser dependiente al remedio, siempre andará dopado, y nadie puede depender de una pastilla para ser feliz. Son cosas que escuchamos. No todas las depresiones requieren un tratamiento con medicamentos, pero cuando se requieren, lo que usamos son los medicamentos que se llaman antidepresivos, y hoy en día los medicamentos más utilizados como antidepresivos o de primera línea y que están aprobados para adolescentes son medicamentos que no producen dependencia. Hay algunos medicamentos que usamos en salud mental que pueden provocar dependencia, que son las benzodiazepinas, que son los que terminan en PAM, como clonazepam, alprazolam, diazepam, pero esos medicamentos bien indicados por un profesional de la salud tampoco corren ese riesgo, sí lo corren cuando las personas se automedican. Aquí les voy a contar entonces de un testimonio. En esta sociedad en que vivimos, al parecer, no tenemos derecho a enfermarnos, tanto estudiantes como trabajadores. La depresión es una enfermedad. No es haberse levantado con la pata izquierda, no es ser sensible, no. La depresión es no tener fuerzas para levantarte de tu cama, pero no por flojera, porque no puedes. Es vivir con una pena tremenda que ni uno mismo la entiende. Es llorar, llorar, mucho llorar y sentirse solo, realmente solo. Es no bañarte en días, no por cochino, es porque el cuerpo no te acompaña. Se siente como tener el alma rota. Se siente como caerse a un hoyo gigante del cual intentas desesperadamente salir. Y muchos no lo logran, y a nadie le importa. Hago un llamado a ser más empáticos y no juzgar a alguien con depresión. No se necesita tu opinión, se necesita tu apoyo, amor, comprensión. ¿Cuántos suicidios más hacen falta para visibilizarlo? Este es un testimonio real de una persona joven y lo que describe es su propia vivencia de la depresión. Puede ser que otra persona lo viva de otra manera, puede ser que no tenga problemas, por ejemplo, para levantarse todos los días, ¿ya? Pero esta persona sí está viviendo eso, y también algo muy interesante que nos parece son las metáforas que utiliza, ¿ya? Se siente como tener el alma rota, se siente como caerse a un hoyo gigante del cual intenta desesperadamente salir, y muchos no lo logran. Y el llamado que hace obviamente también a que el resto de las personas apoyen y con amor y con comprensión, dice. Este es el trabajo de una diseñadora, una estudiante de diseño que nos pidió ayuda, que está haciendo esta colección de las metáforas, ¿ya? Entonces recibió esta: me sentía como un puercoespín que suplicaba ayuda, pero que a la vez rechazaba todo lo que le hacía bien. Entonces está recolectando distintas formas que tiene la gente para expresar la vivencia de tener depresión, porque para quien nunca la ha tenido, le puede ser muy difícil, y sobre todo en esta etapa que es de la adolescencia, poder entenderlo, ¿ya? De que, ¿qué problema va a tener un adolescente, un joven? O sea, yo sí que de adulto tengo problemas, eso es lo que se escucha. Entonces, por eso que creo que estas metáforas van a ayudar para ir entendiendo cómo se sienten las personas jóvenes con depresión. Les voy a contar un caso de Pedrito. Algunos conocerán esta canción, otros quizás más jóvenes no la conocen. No la voy a cantar esta vez, ¿ya? Otras veces, si estuviéramos presentes y no estuviéramos grabando, tal vez la habríamos cantado todos juntos, ¿ya? Pero dice: ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Hasta ahora lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Entonces les voy a pedir que en el chat voten si creen que es depresión lo que tiene Pedrito, sí o no. No vamos a aceptar el no sé porque les vamos a pedir que se la jueguen, ¿ya? Así que tienen que votar en el chat sí o no si creen que Pedrito tiene depresión. Ahí veo que están votando y van varios sí y varios no. Está como peleada, parece, esta votación. Y ahí hay una explicación: está enamorado. Esto es puro amor, ¿cierto?
Ya. Después vamos entonces a volver al caso de Pedrito, ya, pero les agradezco que hayan puesto sus opiniones en el chat. Ahora, ¿qué es la depresión? ¿Ya? Cuando hablamos de depresión, tenemos que distinguirlo de que comúnmente la gente dice, no, si anda depre, ¿ya? Y a veces anda depre es que está triste, ¿ya? Y esa tristeza puede ser normal y esperable. Por ejemplo, si a mí se me murió mi mamá la semana pasada, lo esperable es que yo esté triste, que esté viviendo un fenómeno de duelo. Si ustedes me ven que yo estoy contenta, que sigo trabajando como si nada, sigo atendiendo a mis pacientes que me hablan de que su mamá está enferma y duele y a mí no me pasa nada con eso, pues probablemente estaría también frente a un problema de salud mental, que no estoy reconociendo lo que me ocurre. Entonces, no toda tristeza es patológica, ni tenemos que tener una preocupación desde el punto de vista profesional en salud mental, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de depresión hoy día, en esta charla, estamos hablando de una enfermedad. Por eso la estoy poniendo ahí para distinguirla de la depre con mayúscula. Ahora, uno de los síntomas de la depresión es la tristeza, ¿ya? Pero es una tristeza que es diferente, que es más intensa, que es duradera, que a veces tampoco se reconoce por qué la persona está así. O sea, estoy así, pero no sé qué pasó. Y hay veces que sí se reconoce algún gatillante, ¿ya? Pero también hay otros síntomas, no es el único síntoma la tristeza. Por eso que va a ser muy importante estas metáforas que están utilizando las personas para poder distinguir, ¿ya? Cuando yo doy de alta a los pacientes, una de las tareas que tenemos que hacer es prevenir una recaída o detectarla muy a tiempo. Entonces yo les digo, bueno, estás de alta, pero deberías volver a consultar si vuelves a tener síntomas parecidos. Tú podrías darte cuenta que vas a tener este síntoma y diferenciarlo de una tristeza normal o esperable, y hasta el momento todos me han dicho que sí, o sea, todos son capaces de darse cuenta que hay una cualidad diferente en esa tristeza. Entonces, aquí tenemos unas preguntas que son basadas en un cuestionario. El cuestionario se llama PHQ-9, porque tiene 9 preguntas para la depresión, y está basada en el sistema que utilizamos los psiquiatras para hacer diagnóstico. Hay mucha controversia, así que con respecto a si es que está bien que utilicemos estos manuales, que quizás deberíamos tener otro acercamiento a las patologías que sean de otra manera, pero la verdad es que igual tiene bastante utilidad, ¿ya? Entonces, estas preguntas, aquí son las 2 primeras preguntas del PHQ-9, por lo tanto este cuestionario se llama PHQ-2, ¿ya? PHQ es por la abreviatura de las siglas en inglés, que es Patient, paciente, Health, que es salud, y Questionnaire, ¿ya? Cuestionario, ¿ya? Por eso se llama PHQ. Y entonces las 2 primeras preguntas, que son las más relevantes, que son las preguntas que también llamamos filtro, de screening o de tamizaje, son: ¿con qué frecuencia durante las 2 últimas semanas te has sentido bajoneado o bajoneada, deprimido, deprimida, desesperanzado, desesperanzada o irritable? ¿Ya? Esa es una primera pregunta. Entonces, se espera que en la depresión haya una disminución del ánimo, o, aquí muy importante también reconocer que puede ser una irritabilidad, que eso puede ser incluso lo más visible para el resto, para las otras personas. Lo noto que anda más irritable, más mal genio, y entonces ese podría ser un síntoma de depresión, un cambio en la persona. ¿Has sentido poco interés o placer para hacer las cosas? Ese es el otro síntoma importante como para hacer la diferencia con otros cuadros. Entonces, al primero es disminución de ánimo, y al segundo, disminución de placer, ¿ya? O también le llamamos anedonia. Y esto tiene que ocurrir más de la mitad de los días, o casi todos los días, en una semana, ¿ya? Y acuérdense que es por 2 semanas, y entonces eso ya sería una señal de alerta. Pero también hay otros síntomas, como el cansancio, la poca energía, los cambios en el apetito y el peso, el insomnio o la hipersomnia. Eso significa dormir muchas más horas, es hipersomnia, o andar con mucho sueño en el día, baja autoestima, culpa excesiva. También ahí es interesante en el tema de la culpa, que cuando uno, sobre todo si uno después quiere trabajar
esto en una terapia psicológica, las personas muchas veces sienten culpa por cosas que incluso no dependen de ellos. Me acuerdo de una paciente que me decía que sentía culpa por no poder ayudar a sus hermanos en los estudios, hermanos que no vivían con ella, y ella además siendo una adolescente, o sea que también la responsabilidad que ella tenía frente a sus hermanos era la de ser hermana y no la de ser un cuidador o un padre, ¿ya? Entonces está esa culpa excesiva, problemas de concentración, el entecimiento o cierta inquietud motora, y también puede haber la ideación suicida. No es necesario que estén todos estos síntomas, pero la mayoría de las veces podemos encontrar estos síntomas casi todos, ¿ya? Entonces hay un cuestionario que tengo entendido que ustedes ya lo conocen, o si no lo conocen, va a estar publicado en la página de Xochitl y se les puede hacer llegar también a su correo electrónico para que sintetiza estos síntomas, que son estos 9 síntomas. Les dije que los 2 primeros son los del PHQ-2 y que serían un primer acercamiento. Por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando en algunos estudios que estamos haciendo porque es bastante breve, o sea, solamente con 2 preguntas uno ya podría tener un acercamiento, una posibilidad de que exista este diagnóstico, ¿ya? Que son las primeras 2 preguntas. Pero no quiere decir que si uno hace este cuestionario y tiene las respuestas todas positivas, va a ser el diagnóstico, porque si no, las personas que trabajamos en esta área nos quedaríamos sin esta parte importante de nuestro trabajo, que es poder hacer diagnósticos adecuados. O sea, un cuestionario no reemplaza a un profesional de salud mental para hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces, si es que aquí está enmarcado en azul ciertas respuestas, ¿ya? Entonces, si la persona responde que sí, dentro del azul, a alguna de las primeras 2 preguntas, y además a otras 4, ya cualquiera de las otras 4, incluía la segunda, o sea, tiene 5 en total en este cuadradito, quiere decir que es muy probable que tenga depresión. Si la persona responde que además esto le produce cierto nivel de dificultad, bastante dificultad, extrema dificultad, tiene mayor posibilidad de que esto corresponda también a un cuadro de depresión, ¿ya? También hay otra forma de analizar este cuestionario, que es por el puntaje. Si se fijan, es 0, 1, 2 y 3, entonces uno suma para abajo, suma las líneas, y entonces ahí uno ve cómo está el puntaje. En el estudio que nosotros hicimos y que está publicado en la Revista Médica de Chile, cuya primera autora es la doctora Francesca Borghero, encontramos que tener 11 puntos o más era muy indicativo de una probable depresión. Ahora, algunos datos de la depresión. El promedio de inicio de esta enfermedad es a los 14 años, pero hay muchas personas que la primera vez que consultaron fue en la década de los 30 o incluso más, ¿ya? Y entonces los psiquiatras de adultos, si preguntan, ¿te recuerdas a qué edad puede haber sido tu primera depresión? Lo más probable es que sea a los 14 años. Ahora, yo llevo 20 años de psiquiatra y he visto cómo cada vez más frecuentemente jóvenes de menor edad están consultando por depresión. Eso puede deberse a que hay una mayor sensibilidad, estamos educando mejor, que ojalá fuera así, pero también podría ser que está disminuyendo la edad de inicio de la depresión, ¿ya? Lo cual es una hipótesis que se puede ver con estudios que podamos ir haciendo a más largo plazo. Nosotros en Chile solamente tenemos una investigación a nivel del país que quiso ver cómo estaban los distintos problemas de salud mental en los jóvenes, una investigación a cargo del doctor Benjamín Vicente de la Universidad de Concepción, y en el que participó la doctora Flora de la Barra, psiquiatra infantil y del adolescente, y después de esa investigación no había otras investigaciones similares. Lo que hacemos en general nosotros es, por ejemplo, hacer diagnósticos solamente de algún cuadro, como podría ser el cuadro de la depresión, en base a cuestionarios, pero lo que ellos hicieron fue hacer entrevistas cara a cara en las casas, ya que es un trabajo bien arduo y bastante costoso. Ahora, en Chile aproximadamente 8% de los adolescentes tiene depresión en un año, de acuerdo a esa investigación, ¿ya?
y en general en el mundo es entre un 5 y un 8%, o sea que estaríamos más bien en el rango más alto. Y al final de la adolescencia, 1 de cada 4 o 5 de los adolescentes habrá tenido depresión. Entonces, es una enfermedad que es bastante frecuente. Pensemos en una sala de clases, no sé si es que hay 40 personas, entonces podríamos tener bastantes casos, ¿cierto? Si es 1 de cada 4 o de cada 5, en un año, ¿ya? Entonces, tenemos que estar atentos. Solo un 10% de los adolescentes con depresión solicita atención en un servicio de salud en Chile. Eso también es relevante porque entonces, si es que nosotros podemos cambiar ese porcentaje y logramos que los adolescentes con depresión accedan a un tratamiento de salud y lo lleven a cabo, entonces vamos a estar previniendo cuadros más graves y cuadros más crónicos. Lo que ocurre es que cuesta que los jóvenes vayan a los servicios de salud, y si van, en realidad muchas veces van por situaciones de urgencia en las cuales el profesional no le va a dedicar un tiempo para la evaluación en salud mental. Entonces eso también tiene que ir cambiando, de manera que la familia, los roles que tienen, perdón, los profesores también puedan influir en tener este diagnóstico precoz. En los servicios de atención primaria también están los espacios amigables para adolescentes, pero con la pandemia muchas de estas instancias están disminuidas. Entonces no están yendo al colegio presencialmente y no están yendo a los centros de salud tampoco de manera presencial. Por lo tanto, el rol de la familia en la pandemia también va a ser muy relevante en poder sospechar este cuadro. No esperamos que nadie que no sea un profesional de salud mental pueda hacer un diagnóstico, ya no se trata de eso, sino que solamente sospechar para poder pedir ayuda. Y también sabemos que hay quienes todavía no tienen todos los síntomas de la depresión, no tienen todos esos criterios que hay que cumplir para tener depresión, pero sí están con síntomas, que llamamos síntomas subumbral. Es como si dijéramos una predepresión, ¿ya? El tener síntomas subumbrales es de mayor riesgo para que al futuro se desarrolle depresión, ¿ya? Y las personas que tienen estos síntomas, entonces, necesitan también ser detectadas para poder ayudarla. Una depresión recurrente de adultos comienza en la adolescencia, eso ya lo había mencionado. Antes de la pubertad, la frecuencia es igual en mujeres y en hombres de depresión, pero después de la pubertad es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿ya? Esto entonces se ha buscado la explicación, por qué ocurre que las mujeres tenemos más prevalencia de depresión que de los hombres, y hay muchas hipótesis, muchas probabilidades que pueden influir. Probablemente hay factores biológicos, ya que, por ejemplo, existe la depresión en relación a la etapa del posparto, existe el síndrome disfórico premenstrual, que es en relación a la menstruación o la regla. Entonces probablemente sí hay factores biológicos, porque además hay un cambio que es a partir de la pubertad, pero gran parte de los factores que influyen en este cambio probablemente tienen que ver con otro tipo de factores, ¿ya? Factores, por ejemplo, sociales. Las mujeres tienen sobrecarga de roles, ¿ya? Las mujeres tienen más experiencias traumáticas, incluido el abuso sexual, que los hombres, que son un factor de riesgo para una depresión, etc. Entonces es algo que tenemos que seguir investigando para poder saber por qué se produce esta diferencia. Incluso en Chile, en la encuesta nacional de salud, se detectó que esta diferencia era de 5 veces, o sea, quiere decir que incluso en Chile podríamos ver mayor importancia de los factores sociales en la depresión. Lo que llamamos los determinantes sociales, que tienen que ver con la situación socioeconómica, por ejemplo, incluida la vivienda, las áreas verdes a las que tenemos acceso, etc. Y en el caso de las mujeres, el tema de la sobrecarga de roles y las experiencias de discriminación o de violencia de género. Ahora, ¿por qué se produce la depresión? Entonces también
muchas veces es una preocupación de los padres. ¿Ya por qué? Si es que yo le doy todo, no será porque quiere manipular, ¿cierto? Como lo habíamos visto, no será porque quiere llamar la atención. No, se produce por una combinación de causas que varían de persona a persona. A veces no logramos determinar el último factor, que fue como la gota que rebasó el vaso, que es lo que llamamos gatillante, pero otras veces sí. Se puede heredar el riesgo de enfermarse de depresión, eso sí ocurre. O sea, si es que hay familias en las cuales padre, madre, abuelos, tíos, hermanos tienen depresión, puede haber mayor vulnerabilidad, pero no es 100% y es lo mismo que puede ocurrir con la hipertensión, con la diabetes, por ejemplo, con el cáncer de mama. Sabemos que tienen factores que son de predisposición. ¿Ya? Ahora, hay una predisposición que es biológica, pero también puede haber una predisposición que es del medio ambiente. O sea, si es que una familia está más preparada para enfrentar ciertos desafíos, los conflictos, también va a ser un factor que es protector. Aquí yo creo que, bueno, como la vez pasada tuvieron la charla de trastorno bipolar, no me voy a detener en ese tema, ¿ya? Pero en el caso de familias en las cuales hay un padre, una madre, un hermano o una hermana que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar y él o la adolescente está cursando con un cuadro depresivo, es muy importante que la persona que está haciendo la evaluación sepa esa información y dedique mucho tiempo, o sea, en realidad siempre hay que hacerlo, pero con mayor razón frente a ese antecedente a detectar si hay otros elementos que hacen pensar que esta no es una depresión monopolar, unipolar, sino que corresponde a una depresión en el contexto de un trastorno bipolar. También es importante las experiencias difíciles del pasado o del presente. Y ahí ya mencioné situaciones como el maltrato físico, psicológico y el abuso sexual, pero también pueden ser eventos traumáticos como lo que estamos viviendo ahora, una situación de pandemia, ¿ya? O algún duelo. Sobre todo ahora que los duelos que estamos viviendo no han tenido la posibilidad de tener rituales. Influye la manera en que se piensa acerca de las cosas también. O sea, si personas que son más pesimistas, que tienen un estilo de pensamiento que es más enrollado, dicen los jóvenes, tendrían también mayor posibilidad de tener depresión y por lo tanto, cuando estamos hablando quienes tienen mayor posibilidad de tener depresión, también tenemos que ir pensando cómo podemos ir protegiendo y cuáles serían esos factores protectores. Entonces, quienes están en más riesgo, quienes ya tuvieron una depresión, pueden tener la probabilidad de tener una segunda depresión, sobre todo si no hicieron un tratamiento completo la primera vez, quienes tienen antecedentes en la familia de personas con depresión, quienes han vivido eventos traumáticos como el maltrato, el abuso sexual, la negligencia infantil y el bullying, muy importante, y el ciberbullying también. La adversidad psicosocial, pobreza, hacinamiento, contexto social multiproblemático. Otros trastornos psiquiátricos en salud mental se da mucho el que exista la comorbilidad, o sea, que no haya solamente un diagnóstico, sino que haya más de uno, como por ejemplo abuso de sustancia o trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia también. Y enfermedades crónicas, ya las personas que viven situaciones de enfermedades crónicas o discapacidad física, de repente llegan a la adolescencia y toman mayor conciencia acerca de lo que les toca vivir y entonces puede ser un periodo de más riesgo para ellos para desarrollar depresión. ¿Qué pasa si no hacemos un tratamiento de la depresión? Hay personas que se van a mejorar espontáneamente, eso puede ocurrir, ¿ya? Pero también puede ocurrir que en el transcurso haya consecuencias negativas, como disminución del rendimiento escolar, reiterada inasistencias al colegio, abuso de alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo, embarazo adolescente. Esto puede ser un poco paradójico las últimas dos cosas porque uno de los síntomas de la depresión, sobre todo en personas más adultas, puede ser la disminución de la libido o del deseo sexual, ¿ya? Sin embargo, sobre todo en adolescentes vemos que muchas veces personas que están con depresión incurren en conductas sexuales de riesgo como una situación de verse apoyada o cercanas a alguien.
Problemas de salud física. Muchos también personas presentan, por ejemplo, dolores crónicos como dolor de cabeza o cefalea, dolores abdominales recurrentes, etc. Lumbagos también, y otros problemas de salud física. Hay algunas investigaciones que han encontrado que las personas disminuyen sus defensas, lo que llamamos inmunidad. Y entonces que también estarían más propicios a enfermarse de otros problemas de salud física. Problemas en las relaciones interpersonales. Si recordamos los síntomas que tiene la depresión, muchos llevan a un aislamiento y también está el tema de la irritabilidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se producen estos problemas. Otros problemas de salud mental y muy importantemente es la suicidalidad. 90% de las personas que se suicidan tenían algún problema de salud mental y frecuentemente ese problema era una depresión, ¿ya? No, o sea, no todas las personas que se suicidan tienen problemas de salud mental, pero en el grupo de adolescentes gran parte de ellos sí ocurre y muy frecuentemente ese problema se llama depresión. Y las autoagresiones o autolesiones no suicidas, ya también son los cortes, quemaduras, por ejemplo, que se hacen, golpes que se hacen algunos adolescentes, también puede ser una consecuencia de la depresión. Ahora, al revés, no todas las personas que tienen autolesiones tienen depresión, pero sin duda que es algo que hay que investigar. ¿Cómo se hace la evaluación? Esta evaluación tiene que ser integral. Eso quiere decir que no solamente vamos a hacer esas preguntas que vimos en el PHQ-9, sino que vamos a hacer una entrevista, que es por un profesional de salud mental. En el caso del sistema de atención pública y también en gran parte de las ISAPRES dentro del GES, hay que recordar que la depresión es una patología GES o auge, o sea que tiene garantías de atención y de cobertura a partir de los 15 años. Entonces, gran parte de los profesionales que están a cargo de hacer el diagnóstico son profesionales médicos o médicas, no especialistas, o sea, no psiquiatras. Puede ser un médico general o puede ser un médico de familia, ¿ya? En el caso de hacer el diagnóstico, entonces los casos más graves son derivados a atención de psiquiatra o de especialista, pero los casos leves, moderados y de sintomatología grave inicial, digamos, no que está refractario a un tratamiento, o que tiene gran suicidalidad u otra comorbilidad que lo amerite, son tratados entonces por profesionales de atención primaria o de salud general. Además del psicólogo o la psicóloga, que muchas veces está incluso mejor preparado que el profesional médico. Un informe escolar puede ser de mucha ayuda, ¿ya? Porque a veces en el colegio han detectado ciertas situaciones y también los profesores, sobre todo si es alguien que ya lleva harto tiempo en el colegio, los profesores se pueden dar cuenta qué es cosa de la edad y qué ya está pasando de la edad, porque están todos los días en contacto con jóvenes y entonces están más alerta a esas señales, ¿ya? Y a veces para una familia es más difícil, porque si uno tiene, este es su primer hijo adolescente, por ejemplo, entonces uno no sabe, ya no se acuerda tampoco cuando uno fue adolescente, cómo es la adolescencia. Entonces esto de que se quede en su pieza escuchando música, que me responda mal, ¿será cosa de la edad o no? Entonces por eso que influye también el tener reportes de más personas. El cuestionario que lo responde una adolescente también puede ayudarnos, y se hacen exámenes de laboratorio, porque también puede haber otros problemas que influyan en estos síntomas, o que si no los tratamos a tiempo hagan que nuestro tratamiento sea insuficiente, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es cuando la tiroides no está funcionando del todo bien, ¿ya? O una anemia, por ejemplo. Entonces por eso también se hacen exámenes de laboratorio. Ahora, ¿con qué tenemos que diferenciar el trastorno depresivo o la depresión? Con crisis normativa, que sería como cosas de la edad, ¿ya? O sea, le pasó que se peleó con la polola y lo veo que está ahí llorón y yo le quiero decir, hijo, pero si ella no te merecía, ¿cierto? Y va a haber muchas más niñitas que van a andar detrás de ti, pero bueno, no le va a servir a mi hijo que yo le diga eso. Y entonces puede ser parte de lo esperable para esta edad. Pero también puede ser un trastorno adaptativo cuando ya es un poco más allá de lo esperable, ya hay síntomas,
sin constituirse en un cuadro de depresión, ¿ya? También puede ser un duelo, un trastorno de ansiedad, un abuso de alcohol o de drogas, un trastorno oposicionista desafiante, un síndrome de déficit atencional, trastorno de aprendizaje, condiciones médicas como el hipotiroidismo, y también les dije la depresión dentro de un cuadro más amplio, que es el trastorno bipolar. Entonces, no esperamos que una familia, un profesor tenga que hacer estos diagnósticos diferenciales, solo esperamos que pueda sospechar que puede tener una depresión. Y si no es depresión, es alguno de estas otras situaciones, va a requerir igual ayuda, excepto en una crisis normativa que va a bastar con una consejería o algo así, y el trastorno adaptativo o el duelo probablemente también. Ahora, una evaluación también involucra la entrevista a cuidadores y una entrevista individual a solas con el adolescente, ¿ya? Entrevistando a algunos adolescentes para investigaciones nos han contado que nunca hicieron salir a la mamá del box, la persona que lo estaba entrevistando, ¿ya? Y entonces no se puede dar una situación de confianza ni de confidencialidad. Entonces sí es importante tener un espacio a solas con el adolescente para hacer esta entrevista y también un espacio con sus cuidadores. Y esto ya lo había dicho. Ahora, volvamos a Pedrito, ¿ya? Entonces, no hice todo el recuento, pero vi que estaba un poco, había varios sí, varios no, o sea, que estaba un poco, ahí dividía la votación, ¿ya? Y entonces yo aquí destaqué algunas cosas que es importante, ¿ya? Por ejemplo, el caso Pedrito, es tanto en la escuela como en la casa que le están preguntando que algo le pasa. Entonces, vemos que por lo menos hay en 2 lugares diferentes, en situaciones diferentes, que se dan cuenta que algo le está ocurriendo a Pedrito, lo cual es interesante para el tema de la depresión, ya de que más de un lugar se están dando cuenta que algo ocurrió, ¿ya? Gran inquietud y bajas calificaciones. Entonces asumimos que esto lleva ya un tiempo, ya no es algo que es de un día para otro, que lleva un día así, sino que para que haya llegado a tener bajas calificaciones, algo tiene que haber ocurrido, ¿ya? No me divierto con nada, también es un síntoma de depresión, no puedo leer ni escribir, puede ser un síntoma de depresión, porque podría indicar un problema de concentración, ¿ya? Aquí igual nos falta saber si estos síntomas llevan cuánto tiempo, cuánto días a la semana le ocurren, por ejemplo, ¿ya? Y falta explorar los otros síntomas que vimos, por ejemplo, cambios en el sueño, en el apetito, ¿ya? El sentimientos de culpa, bajo autoestima, o sea, nos faltaron ver algunos otros síntomas, ¿ya? Pero de todas formas no deberíamos descartar que Pedrito tenga depresión, aunque su problema haya sido gatillado por la chica de la mochila azul que se fue, ¿ya? O que no lo pescó. ¿Cómo tenemos que manejar la depresión? Lo primero es una educación. Ya vimos al principio todos los mitos que existen, entonces es muy importante aclarar que son mitos y cuál es la realidad. Discutir los límites de la confidencialidad es muy importante, crear esta relación de confianza, pero si es que hay un riesgo suicida, eso pasa a no ser confidencial, pero eso hay que explicarlo y aclararlo. ¿Por qué? No es que te voy a acusar que estás con ideas suicidas, sino que necesitamos la ayuda de otras personas para poder en este momento protegerte por esa ideación suicida. La alianza terapéutica es esta relación que se establece, que no es como, mi amiga la psicóloga, o mi amigo el psicólogo. No, se requiere un vínculo, que es un vínculo también de trabajo, de ponerse de acuerdo a los objetivos, ¿ya? Aquí a veces se malentiende, así como que la persona experta, entre comillas, le va a decir, entonces, al adolescente, esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero lo que debiera trabajarse es cuáles son los objetivos en común que tenemos, ¿ya? Y entonces poder conversar esos objetivos y entender que aquí también él o la experta en ellos mismos son los adolescentes y son su familia. Entonces no es un trabajo que sea de un vertical, debiera ser un trabajo mucho más horizontal. Y se establece un plan de seguridad cuando hay riesgo de suicidalidad, que son algunos, por ejemplo, guardar métodos que puedan ser
peligrosos o letales. En el caso de si se indican medicamentos, dejarlos a cargo de un adulto y en un lugar resguardado. Entonces hay que tener ciertas medidas de seguridad. Esto cambia si es que el riesgo de suicidio es alto, porque ahí pudiera ser que uno requiriera una hospitalización o pudiera ser que uno hiciera una hospitalización al interior de la casa, ¿ya? Pero siempre hay que tener resguardos de seguridad. Intervenciones con la familia y con el colegio, porque entonces el adolescente no vive aislado, sino que está en otras situaciones que son importantes. La familia necesita saber, ¿qué hago? Le pregunto cómo estás, cómo estás, cómo está, o le digo que salga de su pieza, o le digo que apague las pantallas, o no, ¿ya? Y en el colegio también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le seguimos dando la misma carga académica, tiene que hacer pruebas toda la semana, o hay que hacer algo diferente. Y recordar tema de anticoncepción si corresponde, porque ya vimos que podría ser incluso una consecuencia negativa un embarazo no deseado. Hábitos de vida saludable, aquí es muy importante entonces el énfasis en la higiene del sueño y en hacer ejercicio, actividad física regularmente y alimentarse saludablemente, evitar el consumo de alcohol y de drogas y también de las automedicaciones y hacer actividades agradables, ya que esto se llama activación conductual. Quiere decir que las personas que están con depresión incluso dejan de hacer cosas que antes les eran agradables, ¿ya? Y entonces es importante retomarlas aún sin las ganas, ¿ya? Si es que dicen, no, es que no tengo ganas de nada, es importante tener ese primer impulso para ir activándose conductualmente. Y los medicamentos antidepresivos en depresiones moderadas y severas, ¿ya? No en depresiones leves. La psicoterapia o la intervención psicosocial siempre, ya eso sí es importante. Y un tratamiento bien llevado reduce las consecuencias negativas y la posibilidad de recurrencia. Ahora, ¿se puede prevenir la depresión? Sí, hay evidencia de que nos ayuda el adoptar un estilo de vida saludable, participar con otros en actividades entretenidas, aprender técnicas para pensar de manera más positiva, aprender técnicas para resolver los problemas de forma adecuada, fortalecer redes de apoyo y el mindfulness que hoy en día también ha demostrado bastante evidencia que puede prevenir la depresión, ¿ya? Campañas educativas, entrenamiento a figuras claves, por ejemplo, a profesores en los colegios, para que puedan detectar el suicidio, redes de apoyo, regulación de las emociones y un plan de seguridad. Estos eran los elementos para poder prevenir el suicidio. Aquí tenemos una campaña educativa para la prevención del suicidio que la hicimos a través del Instagram, del centro que yo dirijo, que es el IMAI, en conjunto con el Instituto Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la Fundación Todo Mejora y Facebook. Hicimos esta campaña, así que ustedes igual en nuestra página web pueden revisarla, donde se tocan distintos temas en un lenguaje bien simple, breve, son videocápsulas y participan dos influencers muy conocidos entre los jóvenes, que son Dani Ray e Isabela, bueno, y yo que voy dando también ahí el complemento desde el punto de vista profesional. También el entrenamiento figuras claves, lo que hemos hecho es entrenar una escala de evaluación de riesgo suicida, que es la escala de Columbia, que es recomendada también por nuestro Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, para poder ser aplicada, ¿ya? Y entonces aquí se hacen preguntas bien directas de ideación suicida y de conducta suicida, ¿ya? En otro momento podemos profundizar en esto, porque requiere cierto entrenamiento, pero después les voy a contar de un curso que también ahí la pueden aprender. Las redes de apoyo. También aquí es importante reconocer las redes de apoyo. Para los jóvenes, a veces, sobre todo si están en depresión, uno les pregunta, a ver, ¿con quién cuentas tú? En tu familia, aquí ven ustedes que hay unos cuadrantes, familia, amigos, comunidad y lugar de estudios o de trabajo. ¿Con quién cuentas tú como apoyo? Y hay veces que no reconocen a nadie. Por ejemplo, le digo, ¿tienes amigos? No, amigos no tengo puros conocidos. Y entonces ahí el trabajo en la terapia psicológica va a ser que vaya reconociendo esa red de apoyo, activarla, y que es un factor realmente protector para problemas de salud mental en general también.
La regulación emocional. Ahí también tenemos un video que es la historia de Charlotte, ya que Charlotte aprendió a regular sus emociones con estas estrategias, que es distraerse, relajarse, apoyarse en alguien, utilizar el humor y hacer actividad física. El plan de seguridad, aquí también tenemos estos elementos, se trabaja en conjunto con el joven o la joven, las razones para vivir, cosas que puedo hacer para calmarme, personas a las que puedo contactar y con qué apoyo profesional cuento, incluido el fono de emergencia que tiene Chile, que es el Fono Salud Responde para situaciones de salud en general, pero para salud mental es 600-360-7777, opción 1. Y tenemos todos estos elementos, ustedes los pueden conocer en la aplicación Cuida tu Ánimo, que está disponible para los celulares, excepto para iPhone por ahora, pero es porque iPhone nos está revisando y ellos se demoran un poco más en revisarlo, la aplicación y aprobarla. Y entonces tiene estos elementos de una encuesta o cuestionarios de evaluación, y de acuerdo a las respuestas del cuestionario, una propuesta, ¿ya? Siempre indicando que un cuestionario no puede hacer un diagnóstico, entonces en el caso de presentar sospechas de depresión o sospechas de alto riesgo suicida, derivarlo a una atención por un profesional. Este es el curso que les decía, ya que parte el lunes y que es para toda la comunidad educativa, incluido las familias, y es gratuito y lo pueden encontrar en la plataforma EOL de la Universidad de Chile, pero también en nuestras redes sociales de IMAI ustedes van a poder también saber más datos de este curso. Y entonces ahí también se enseña cómo se aplica esa escala de Columbia. También los quiero invitar a que visiten la página de Xochitl, que ahora tiene una nueva pestaña que va dirigida a los niños y adolescentes, donde ahí entonces pusimos videos de reconozcamos nuestras redes de apoyo, consejos para cuidar el ánimo y la historia de Charlie. Charlie en realidad se llama Carlos, pero le dicen Charlie y sus amigos, que superó la depresión, y también información acerca del trastorno bipolar en adolescentes. Y seguramente vamos a ir enriqueciendo esta página con otros elementos educativos en la medida que los vayamos produciendo. Entonces, ¿dónde solicitar ayuda? Yo algo les dije también del Fono Salud Responde. También puede llamar un papá a ese fono, ¿ya? Y toda esa información está en la plataforma Saludablemente del gobierno. Está también una plataforma que es con chat, que es Hablemos de Todo del INJU, y está la línea libre para niños, niñas y adolescentes de la Fundación para la Confianza, que es el Fono 1515. ¿Cuáles son las ideas más importantes que quiero dejar en la presentación? Que la depresión y el suicidio en adolescentes existen, que la depresión puede ser detectada oportunamente y que todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio y para detectar precozmente la depresión. Esta es parte de nuestro equipo de IMAI. Nosotros somos un centro que es financiado por la Iniciativa Científica Milenio, que depende ahora del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Investigación, y participan 4 universidades: la Universidad de Chile, donde yo trabajo, la Universidad de los Andes, la Universidad Talca, la Universidad Austral de Chile, y ahí tienen, bueno, nuestra página web y nuestras redes sociales para que nos visiten. Entonces ahora tenemos espacio para las preguntas. Muchas gracias, Vania, por tu excelente presentación. Quiero destacar que la doctora Martínez de verdad ha hecho una carrera muy, muy descollante en la psiquiatría chilena, a pesar de ser una colega bastante joven todavía, ya es profesora titular de psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad de Chile, y creo que fue un privilegio tenerla hoy día con nosotros acá en Xochitl. Mi nombre es Jorge Cabrera, yo soy el presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y voy a estar a cargo de hacerle las preguntas que ustedes han hecho en el chat hoy día. Hay varias preguntas que tienen que ver con situaciones muy puntuales. Voy a tomar algunas de ellas y referirme más bien a las que son más generales. Ya, antes de que hagan las preguntas, Jorge, que ¿sí? Me da risa cuando dicen que
soy joven, ¿cierto? ¿Sí? Ya le dije que llevo 20 años de psiquiatra y que ahí se está riendo una Elisa. Y, que, y les quiero contar que tengo hijos de 25 y de 23 años, ¿ya? A veces es muy importante eso para los papás, ya de que, y así como usted le ha pasado esto, y de verdad que otra cosa es con guitarra, ya, o sea, más fácil hacer una charla, ¿cierto? Que después en la experiencia personal, incluso siendo psiquiatra, cómo uno puede ayudar a sus propios hijos en términos de salud mental, y a uno mismo, el autocuidado que uno tiene que tener con la salud mental. Entonces, quería como contextualizar eso. Ahora, la presentación que yo hice es, lo hablamos con Flavia, que fuera súper cercana, pero a veces uno inevitablemente utiliza palabras como más complicadas o difíciles. Así que si algo no se entendió, también por favor que lo pongan en las preguntas para poder aclarar. Para contextualizarlo, doctora Martínez, claro, hay una diferencia con un psiquiatra que tiene 40 y tantos años de experiencia y que tiene hijos de 40 años. En ese contexto, claro, hay una diferencia y esto lo hablábamos ayer con el doctor Guillermo de la Parra, con quien somos muy amigos, fuimos compañeros de curso, hicimos la formación juntos, digamos. Y claro, es esa la diferencia de edad. Pero en todo caso aquí, y lo que importa, creo que es lo sustancial de esta sesión de hoy día. Y voy a comenzar con una pregunta que es muy general y que dice, ¿cuál sería la población de riesgo en la cual habría que poner más atención para detectar un cuadro depresivo? O sea, ¿cuál es esa población en concreto? Que yo creo que es la pregunta que se están haciendo todos los que están hoy día acá en la sesión. Sí. Un grupo, bueno, yo nombré algunos factores de riesgo que son importantes, como quien ya tuvo depresión, quienes tienen antecedentes en la familia de depresión, quienes tienen un estilo de pensamiento, ¿cierto?, más pesimista, o han vivido situaciones complejas como maltrato, bullying, abuso sexual, etcétera, ¿ya? Pero también hay grupos de riesgo, ¿ya? Que son grupos que los denominamos como que han vivido situaciones de estrés de minoría. Por ejemplo, el grupo de jóvenes de la diversidad sexual, LGBTIQ+, ¿ya? Esos jóvenes tienen mayor riesgo. Y hay una fundación que yo les conté que trabajamos con ella, la Fundación Todo Mejora, que justamente se dedica a apoyar a esos jóvenes. Esperamos que cada día más haya menos discriminación hacia esa población, pero todavía existe, ¿ya? Ahora, hicimos una investigación que es quienes están en primer año de la universidad y encontramos que también quienes tienen más situaciones de riesgo son quienes eran primera generación para ir a la universidad, probablemente también por las expectativas que hay para quienes están yendo a la universidad. Entonces, dependiendo de donde uno trabaje, va a ir viendo cuáles son esos factores de riesgo. Las mujeres, también le dije, tienen más probabilidades de tener depresión después de la pubertad que los hombres, ¿ya? Entonces, estar atento a esos grupos nos ayuda a quienes trabajamos en una comunidad más amplia. Por ejemplo, si somos una universidad, nosotros en la universidad podemos focalizar nuestras estrategias, pero en una familia, en realidad, no las estadísticas no valen, digamos, dentro de una familia. Entonces, más que factores de riesgo dentro de una familia, quizás lo que uno va a ver son estas señales de alerta a los que debemos estar atentos. Sin duda, y el grupo, digamos, más importante, sin duda, son los hijos de familias donde hay antecedentes genéticos familiares de trastorno del ánimo, cuadros bipolares o unipolares. Sin duda que esa es una población donde tenemos que poner especial atención. Claro, ahí hay un rol, yo creo, de también los profesionales que atienden adultos, ¿ya? A mí siempre me sorprendió mucho que yo trabajando en un centro de psiquiatría con otros psiquiatras de adultos, la derivación que yo recibía de mis colegas era muy baja, ¿ya? Entonces, siempre pensé que les faltaba mucho preguntar acerca de los hijos e hijas, ¿ya? De sus propios pacientes. Así que ahí hay algo, un desafío también, y también
he visto que a veces los padres se sienten culpables por haberle heredado, entre comillas, una situación de este tipo, y la verdad es que eso hay que trabajarlo, porque no es una responsabilidad. O sea, si es que mi mamá tuvo cáncer de mama y yo tengo la probabilidad de heredarlo, no es culpa de mi mamá el que yo lo haya podido heredar o no heredar, digamos, sino que yo puedo, al saber el diagnóstico de mi mamá, estar más atenta y hacerme entonces exámenes con mayor frecuencia, y estar más atenta a esa posibilidad. Lo mismo entonces ocurriría con el trastorno bipolar y con la depresión. Una segunda pregunta, que es una pregunta que surge mucho en la psiquiatría de adulto también, y que bueno, esto lo hemos abordado en sesiones anteriores de psicoeducación, referidas a la población adulta, y es sobre si hablar de las ideas de suicidio pudiera ser contraproducente con nuestros hijos adolescentes, porque esto podría activar una idea que no está presente. Este es un temor muy frecuente, y esta pregunta la hicieron 2 veces acá hoy día en el chat. Sí, no nos enfocamos hoy día en el riesgo suicida, pero sin embargo igual lo tuvimos que nombrar porque es uno de los síntomas importantes de la depresión. Existen muchos mitos también, tal como los vimos en relación a la depresión, en relación al suicidio. Uno de los mitos es que si yo le pregunto a la persona, le voy a dar la idea. Y no es así. O sea, uno tiene que preguntarle directamente a la persona, ¿has tenido ideas de querer morirte, de querer hacerte daño, de querer matarte? Hay que preguntarle. Para eso, entonces, la escala de Columbia nos ayuda porque nos dice qué preguntas hay que hacer, ¿ya? Y qué significa riesgo y no riesgo, ¿ya? También otros mitos que existen, este mito que recién nombré, no solo lo tienen las familias y ni las personas que trabajan en los colegios, también los tienen los profesionales de la salud. Ya, yo trabajando en un centro de adolescencia, me ha pasado que mis colegas, que no son del área de la salud mental, me han ido a contar de un caso. Tengo una joven que se puso a llorar en la consulta y creo que podría hacer algo, me dicen. Ya, y ni siquiera se atreven a nombrar la palabra. Creo que podría suicidarse, creo que podría intentar suicidarse, podría hacer algo. Y entonces yo le digo, y le preguntaste si está con ideas de suicidio. No, es que no me atrevo, ¿ya? Entonces no se necesita que sea un psiquiatra ni un psicólogo el que haga estas preguntas. Tiene que ser, todos tenemos que estar entrenados para hacer estas preguntas. Otro mito que existe es que la gente que lo dice no lo va a hacer, ¿ya? Entonces, si alguien está amenazando, ya si alguien dijo, en realidad quiero morirme, en realidad la única solución que veo en mi vida es matarme, o cosas más indirectas como la vida no tiene sentido, que muestran mucha desesperanza, es una persona que hay que tomar en serio lo que está diciendo y hacer las preguntas. Ahí en el Vamos Juntos, que es la campaña que hicimos por Instagram, eso lo respondimos de una manera también muy, muy directa para que vaya quedando claro de cómo abordar esto directamente. Ahora, también lo que sucede es que a veces se detecta el riesgo suicida y entonces el apoyo que dan sobre todo los padres y a veces también la familia es como: tira para adelante, yo estoy contigo, lo cual es muy bueno, súper bueno, pero no es suficiente. O sea, además se requiere que se consulte a un profesional de salud mental para una evaluación, ¿ya? Y entonces ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si es que alguien, yo lo veo que, no sé, está con una alergia, se enronchó entero? Probablemente uno le va a decir, oye, consulta, pide ayuda, ¿ya? Y quizás esa alergia puede ser grave, no tan grave, pero imagínate a alguien que te está diciendo, me quiero matar. O sea, claramente eso es muy grave. Entonces, ahí sí uno tiene que recurrir a pedir ayuda en salud mental. Esta tercera pregunta es una situación clínica que la repitieron 3 personas en el chat y dice relación con el uso de antidepresivos por un neurólogo en uno de estos casos, digamos, y donde se gatilló un viraje a una fase de manía. Comentar que esto es algo muy frecuente en las psiquiatrías de adultos también y desde luego eso es un problema que tiene que ver con la falta de formación de los psiquiatras en general, donde no se hace una adecuada evaluación de los antecedentes genéticos familiares. Esto es algo que es parte del ABC de la clínica. Y acá lo dijo Rocío Mardones, Paula Fontes también, en fin, Nicole Hutó también, en fin, en 3 casos, digamos, esto se dio. ¿Qué pudieras comentar, Vania?
Ya, no me hicieron la pregunta, o quizás estaba ahí después, pero voy a aprovechar de relacionarlo con otro tema, que también los antidepresivos, en algunos estudios, algunas investigaciones se demostró que podrían elevar la ideación suicida, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el indicar antidepresivo no es inocuo, o sea, se requiere que sea un profesional que haga una buena evaluación y que después haga un control de este tratamiento y también indique a las personas que están apoyando este tratamiento, generalmente los padres, generalmente la madre diría yo, que estén atentos a ciertas señales y también el mismo joven o la joven decirle que si es que nota algo diferente, también tenga una forma de avisarnos o de contactarnos, ¿ya? Entonces, lo que no debe ocurrir es que por eso dejemos de prescribir estos antidepresivos cuando realmente corresponde, porque con esta alerta que se levantó con el posible aumento de la ideación suicida, se dejaron de prescribir antidepresivos en Estados Unidos y eso hay una investigación que demuestra que hizo aumentar los suicidios al final, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los antidepresivos bien indicados van a ser parte del tratamiento, pero puede ser que la persona no haya hecho una buena evaluación y por lo tanto hayan estado mal indicado o poco prudentemente indicado, pero también pudiera ser que la hizo y que a pesar de eso ocurra, porque yo creo, Jorge, que llevas 20 años más que yo de psiquiatra, también te ha ocurrido, que a lo mejor hiciste súper buena evaluación, no había elementos que hubieran sospechar una bipolaridad, le dejaste un antidepresivo, igual viró la persona, ¿ya? Entonces también puede ser una persona de mucha experiencia que le ocurra, ¿ya? Pero si uno está alerta a esas señales va a poder revertir eso, no es, digamos, algo que va a tener una consecuencia necesariamente negativa si es que uno no, si es que, ¿cómo se llama? Hay elementos que podemos utilizar para poder advertir esa situación a tiempo y corregirla. Entonces, en ese caso, la persona va a estar mejor tratada con un estabilizador del ánimo que con un antidepresivo. Entonces, vamos a cambiar el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo les expliqué, gran parte del tratamiento de la depresión no está a cargo de especialistas, ¿ya? Y Jorge ya decía que incluso especialistas no están bien formados en detectar señales de trastorno bipolar. Bueno, es algo que tenemos que trabajar nosotros en una mejor educación de todo. Bueno, para eso se está haciendo una labor ahí, ¿cierto? Con cursos que lleva a cabo al respecto. Y también tenemos que llegar a la gente que está en la atención primaria o atendiendo GES en los centros de salud privada, ya que la mayoría también son médicos o de familia o médicos general, ¿ya? Entonces sí hay que formarlo. Quiero ligar esta pregunta que apareció recién acá en el chat. Dice, mi caso es que tengo abuela, madre, hermana con depresión, es decir, una altísima carga genética. ¿Cómo y desde cuándo afrontar una conversación preventiva con mi hijo adolescente? ¿Es prudente tematizar esa narrativa y decirle, oye, tienes que estar atento, tienes que fomentar estas prácticas para prevenir un trastorno? Gracias. Ya, qué interesante la pregunta. Yo dije que hay factores protectores, ¿cierto? Y entonces esos factores protectores debieran ser para todos, pero claro, con mayor énfasis cuando uno sabe que alguien podría tener mayor predisposición, ¿ya? O estar más alerta, ¿ya? Yo creo que en realidad la conversación, no sé si yo la plantearía así como ya vamos a hablar de la prevención de la depresión, porque ya que en nuestra familia hay mucha depresión, sino más bien como por el lado de cuidar el ánimo, que es lo que nosotros le llamamos a esa otra campaña que tenemos, ya la aplicación móvil, y también tenemos una página web de cuidatuanimo.org, que va por ese lado, o sea, cuidemos nuestro ánimo. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Con hábitos de vida saludable, con ejercicios, conversando entre nosotros, teniendo esa confianza. Es muy difícil empezar a establecer una relación de confianza en la adolescencia si no se ha hecho en la niñez, ¿ya? Porque justamente la etapa de la adolescencia es cuando ellos van a ir cortando lazos, ¿ya? Entonces, quizás ya no van a estar tan cercanos a nosotros, entonces hay que irla estableciendo desde antes. No es imposible, ¿sí? O igual uno puede reconstruir una relación que quizás no estuvo bien, con buen vínculo desde el inicio, pero claro, es mucho mejor establecerlo más precozmente.
No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? Que creo, claro, que es como un poco artificial decir, vamos a hablar hoy día del riesgo de la depresión que puedes tener tú, más bien iría como por cuidarnos todos en una salud emocional. Sin duda, y desde luego el poder entregar la información pertinente a los familiares, digamos, cuando ya son, digamos, adolescentes, respecto de los antecedentes genéticos familiares. Esto es algo básico, digamos, y todos los programas de prevención, eh, no solo de trastorno monopolar, bipolar, digamos, de prevención del suicidio, tienen este punto como un punto muy central. Existe la tendencia en las familias a ocultar la información. Y esto es muy comprensible porque en muchas familias hay antecedentes, por ejemplo, de un suicidio. Y cuando ocurre un evento de tal magnitud, digamos, que tiene un tremendo impacto emocional, lo que las familias hacen, y esto lo encontramos una y otra vez al hacer las historias clínicas, es que ese dato queda sepultado bajo 10 metros y es ocultado a la generación siguiente, lo cual es muy lamentable porque ese es un aspecto que forma parte del pedigrí genético de la familia y que puede orientar al médico tratante a ser mucho más inquisitivo en buscar otros antecedentes y desde luego poder calibrar ese riesgo en la persona que está consultando. Entonces, es muy importante el socializar el antecedente. Así como hay familias donde hay depresiones, hay familias donde hay diabetes, donde hay hipertensión, donde hay cánceres, y esto no es muy distinto. Y en otras hay esquizofrenia, hay otras enfermedades y hay epilepsia. Acá es exactamente igual. Sí, y la persona que está haciendo la evaluación es muy importante que no se quede con una pregunta de cómo hay problemas de salud mental en la familia o hay alguien con depresión en la familia, porque efectivamente más de una vez me ha pasado que ante esa pregunta dicen no, pero cuando uno va persona por persona ya, y el abuelo se suicidó, ya, pero ¿por qué no me dijo que se suicidó? Es que no, ella no lo conoció, entonces no, entonces no, la persona no sabe que uno lo está preguntando por la vulnerabilidad genética, sino que piensan que lo están preguntando como por un efecto de, como modelo, ¿ya? O de contagio, ¿ya? Entonces, también los temas de alcohol y drogas, ¿ya? Entonces, pero ya, alcohol y drogas. Es más fácil reportar eso que la depresión a veces, sobre todo en hombres. Entonces dicen, sí, no, bueno, la tal persona, la gente dice es alcohólico, por ejemplo, ¿ya? Entonces uno le dice, ¿y tenía depresión? Sí, yo creo que en realidad tenía depresión, ¿ya? ¿Y estuvo alguna vez con alguna hospitalización? Entonces es un verdadero espacio de tiempo que uno se tiene que dar para construir esta historia de vulnerabilidad hereditaria o genética para poder llegar, digamos, a una mayor precisión. Y otro elemento importante que también es más fácil de reportar es el tema del sueño, ¿ya? Porque cuando hay insomnios que son activos, o sea, que la persona durmió poquitas horas y al otro día andaba bien y no había consumido una droga estimulante o algún producto estimulante, entonces también son signos de alerta. Yo diría que es lo más frecuente, porque cuando uno pregunta por elevación del ánimo, casi todas las veces te dicen que sí. ¿Lo has visto más animado? Sí, no, sí, que a veces la veo que se ríe un montón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya, y entonces cuesta de repente determinar y decir, ya, pero ¿cómo, qué tanto? ¿Estaba arriba la pelota? No, no está. Y ahí entonces cuesta un poco más determinar, pero cuando te dicen que alguien pasa por días, que duerme solo 3 horas y funciona al otro día con un ánimo bueno o incluso mejor que el bueno, claro que eso también es un signo de alerta. No siempre se hacen esas preguntas, por eso digo, porque cuando uno está entrevistando por depresión, muchas veces se quedan los síntomas depresivos y no pregunta acerca de la exacerbación del ánimo. Hay varias preguntas que tienen que ver con medicamentos, Vania. Voy a hacer las últimas tres porque ya se nos acaba el tiempo. La primera dice, mi hija de 15 años está con paroxetina y pregabalina de hace 2 años.
¿qué más podríamos hacer? Yo creo que la respuesta ya la diste en la exposición, pero sería bueno que la volvieras a enfatizar. Claro, ahora siempre, si el diagnóstico es depresión monopolar, ¿ya? El tratamiento de la depresión de primera línea depende del nivel de gravedad, ¿ya? Y entonces el nivel de gravedad está dado también por cuánto está afectando la vida diaria de la persona y la aparición de síntomas, por ejemplo, como el riesgo suicidio. Los antidepresivos que están aprobados para utilizar en adolescentes son la fluoxetina y el escitalopram, ¿ya? Recién estos días subieron la actualización de la guía clínica para depresión en adolescentes del MinSal, donde a mí me tocó aparecer. Se revisó la evidencia, ya por ejemplo, de un fármaco con otro. No quiere decir que otros no sirvan, no quiere decir que la paroxetina no sirva, ¿ya? Pero, por ejemplo, como primera línea no es el medicamento que uno debiera indicar de acuerdo a nuestra guía clínica, ¿ya? Y bueno, y el otro fármaco que ella menciona es que tal vez puede ser que haya comorbilidad por lo que le indicaron, o sea, es difícil saber, digamos, por qué, puede haber que tenga dolor crónico, no sé, alguna otra situación, ¿ya? Pero sí, digamos, hay que tener presente que hay ciertas guías clínicas y hay veces que a mí me ha tocado hacer mucha educación, la gente no se deja llevar por la evidencia, sino que se deja llevar por lo que alguien le dijo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una capacitación que teníamos, yo le dije, bueno, pero ¿por qué preferiste sertralina versus fluoxetina? Y me dice, no, que aquí me han dicho que la marca que compran es como que es mejor calidad una que la otra, lo cual también puede influir. Le dije, anda a ver la marca, y eran de la misma marca, fluoxetina y sertralina. Entonces también, claro, pasa eso de que tenemos guías clínicas que nos indican ciertas cosas, pero aún así los profesionales de repente se dejan llevar en sus indicaciones médicas, no necesariamente por lo que está hasta el momento comprobado por la evidencia. Ahora la evidencia va cambiando y puede ser que en años más digan, no, ahora también vamos a probar tal medicamento para depresión. Pero ¿qué pasa si a uno le va mal? Y pensando también que aquí puede haber demandas de negligencias médicas y etcétera. Claro, si yo me dejé llevar por mi intuición versus que si me dejé llevar por, o sea, seguir lo que dice la evidencia y la guía clínica, también va a ser diferente, ¿ya? Ligado a eso, esta pregunta está dirigida a saber si hay consecuencias, dice, del uso de los antidepresivos como los IRS en la etapa adulta. ¿Mm? O sea, a ver, tal cual, Bueno, ¿no? los IRS, creo que tenemos un público mixto, parece, porque algunos están haciendo preguntas como para otro tipo de actividad que creo que la vamos a tener, Jorge, ¿es cierto? Que es Sí, como para, ya más para especialistas y otras para sí. personas que son más con familias. Y entonces los IRS son un tipo de medicamentos que son los inhibidores de la recaptura selectivos de serotonina, que son unos neurotransmisores y que están afectados a la depresión, y que son los medicamentos de primera línea, eso quiere decir que son los primeros que uno debiera indicar. Dentro de ellos están los que mencioné, la fluoxetina y el escitalopram. Y también yo mencioné, cuando hablé de antidepresivo, en realidad me refería a ese tipo de antidepresivo que no tienen un riesgo de dependencia, que es lo que más preocupa ¿ya? A las familias en general, y en general tienen también muy pocos efectos secundarios, ¿ya? Estos medicamentos. Ahora, también yo les digo, si ustedes leen el papelito que trae o buscan en internet, bueno, sí hay efectos secundarios, pero en la balanza hay mucho más beneficio versus efectos secundarios, y si es que alguien llega a presentar un efecto secundario que repercute en su calidad de vida, bueno, tendremos que pensar en otro tratamiento. Y es muy importante la terapia psicológica. No sé si la pregunta anterior se me olvidó Sí, cómo insistir en eso iba. eso. Sí, de insistir en eso, que es muy importante la terapia psicológica, ¿ya? Porque aquí no es suficiente un tratamiento con fármacos, necesitamos también una terapia psicológica. Y ahí también damos al debe, porque probablemente lo que recibe la mayor parte de la gente cuando tiene depresión no es propiamente una terapia psicológica, es una visita a un psicólogo o una psicóloga una vez al mes, por ejemplo, en la mayor parte de los centros de atención primaria. Entonces eso no es suficiente, y de hecho la guía clínica lo que recomienda es que sea de frecuencia semanal, 45 minutos por cada vez, y en general 12 sesiones. ¿Ya? Eso es como lo que está recomendado. Puede ser más, puede ser un poco menos, pero es como
Eso es la mayor recomendación. Y una última pregunta, dice Tomás Price, ¿es recomendable el uso del litio por su efecto protector respecto del suicidio en depresiones unipolares en adolescentes? No, no hay una indicación de usar litio cuando hay depresión monopolar. Sin embargo, hay que hacer, aquí me estaría retando un colega mío de que no ha hablado del trastorno de personalidad limítrofe, ¿ya? Que también es muy relevante, ¿ya? Que sí es importante y puede haber una comorbilidad y este diagnóstico se puede hacer en adolescentes, ¿ya? Y entonces efectivamente, si es que hubiera comorbilidad con un cuadro de trastorno de personalidad limítrofe, ahí hay que también recurrir a la evidencia que existe en relación a ese tipo de cuadros, ¿ya? Pudiera ser que en algún momento se indique litio, sí, pero tampoco es la primera línea. O sea, la primera línea es en caso de trastornos de personalidad limítrofe, la psicoterapia. Y hay psicoterapias que tienen más evidencia, como por ejemplo la psicoterapia conductual dialéctica. Muy bien. Quizás Muy bien. dejarle junto con todos los links que le dejó la doctora Martínez, recordarles que en la página de Xochitap, www.xochitap.cl, ustedes pueden ir a la sección psicoeducación y ahí hay dos pestañas. La primera pestaña es la de padres. Ahí hay alrededor de 8 textos respecto del cómo es la depresión en adolescentes, y en la sección que dice niños y adolescentes están todos estos videos que la doctora Martínez nos compartió y que ustedes los pueden ver ahí en detalle como ella lo dijo durante la presentación. Flavia. Sí, quería comentar algunas cosas sobre la presentación que fue excelente, doctora Vania, muchísimas gracias. Hemos hablado un poco del tabú sobre el suicidio, pero yo también quería comentar por experiencia propia del tabú con la infelicidad y con la tristeza. En mi familia, que hemos tenido, nosotros hemos criado a 5 hijos y más de uno ha cursado depresión, y en mi familia había un tabú por hablar de la tristeza y de los momentos de infelicidad que podrían ser depresión. Eso nos hizo como familia caer en todos los mitos. Pensábamos que estaban manipulando un hijo u otro hijo, que eran débiles, que tenían falta de voluntad, pero às vezes se estavam rindo, então não estavam tão deprimidos. Los medicamentos poderiam enfermarles, los psiquiatras não serviam tanto. Todos esses mitos hemos caído como família. Eu digo por experiência própria, tenho uma hija com diagnóstico de depressão e um hijo com diagnóstico de bipolaridade. Então, é muito difícil assumir os episódios de depressão de um hijo porque nos sentimos muito culpados, nos sentimos muito responsáveis, nos questionamos se hemos deixado de amar, se hemos amado pouco. E esses errores são comuns por falta de informação. Então, para nossa família, ha sido uma bendição conhecer todas as ferramentas da psicoeducação que hemos conhecido com Xochitap em la Fundação Círculo Polar, e também todos os grupos de apoio que hoje funcionam em nossa fundação, dirigido por nossa primeira paciente da fundação, a Paula Trujillo, que organiza os grupos de apoio. Eu les invito a todos os papás e mamãs que venham, que se informem, que venham a psicoeducar-se com nós outros no Círculo Polar e que venham a apoiar-se também. Em los grupos aprendemos que não é falta de amor, que não é falta de habilidade como mamã, aprendemos o que é uma maternagem alta, como podemos chegar a ser, ter uma alta maternagem que não tem outra vez nada a ver com desamor ou com amor. Então, não caigamos em los mitos nem em la culpa. Seamos inteligentes para entender os episódios de infelicidade como parte da vida e a depressão que também pode passar com qualquer um de nós, sobretudo em pandemia. Não temam falar de suas infelicidades e venham com nós ao Círculo Polar. Aí está nossa página web, www.circulopolar.cl, e nos podem escrever a direção ou a secretária @circulopolar.cl para participar de nossos grupos de apoio e de elaborar e de conversar sobre essas possibilidades de infelicidade em nossos filhos.
Y más una vez, muchísimas gracias, doctora Vania y doctor Jorge Cabrera, por este apoyo a la comunidad, a nosotros que no somos científicos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Flavia. Bueno, nosotros estamos en contacto también a través de una red que tenemos de abogacía para la salud mental, en la cual es muy importante en que participen también la sociedad civil, no solo la gente que trabajamos en la academia, sino que de la sociedad civil también quienes viven de cerca estos cuadros y estos problemas, para que hagan valer su voz, ¿ya? Preguntaron por el auge, ¿ya? Es una garantía auge, entonces por lo tanto si alguien tiene sospechas de este diagnóstico, en el caso de la atención primaria tiene que ser evaluado por un médico, y ese médico va a hacer la notificación, ¿ya? Y en el caso de los centros GES, o sea, centros ISAPRES, por ejemplo, tienen sus centros también, que habría que averiguar directamente en cada ISAPRE cuál es el centro que les corresponde para este tipo de atención, que tienen una cobertura entonces para la depresión. Ok. Bien. Cerramos entonces. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias. Flavia. Adiós. Chao. Que esté bien.